más adelante en Figment Collectors. Y le da un efecto aún más poderoso. Creo que esta combinación en el display es muy buena y ideal. Hola coleccionistas, bienvenidos una vez más a Figment Collectors, donde cada figura cuenta su propia historia. Hoy analizamos a Majin Vegeta de Black Hole Toys en colaboración con Teca Custom. Una figura third party que no solo busca representar a uno de los personajes más complejos de Dragon Ball, sino hacerlo con calidad, presencia y emoción. En este video veremos si esta figura captura realmente la esencia de Majin Vegeta y si puede superar lo que ofrece Bandai. También descubriremos si merece un lugar en tu colección. Ponte cómodo, eleva tu ki y acompáñanos en esta reseña. No olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campana y comenzamos. Con el empaque, que apuesta por el diseño propio y original de la marca, en tonos negro y azul que acompañan bien al personaje. No intenta imitar el estilo de Bandai, sino proponer algo distinto, aunque con resultados mixtos. La caja incluye ventana frontal, lo que permite ver la figura completa, junto a los logos de Black Hole Toys y Teca Custom, confirmando la colaboración Third Party, sin imágenes promocionales ni listado de accesorios en la parte trasera. A la fecha que hago este video, su precio ronda los $45, lo que la vuelve una opción accesible dentro del mercado Third Party. Seguimos ahora con los detalles en el esculpido, que es donde Black Hole Toys realmente demuestra que está compitiendo en serio. Este Majin Vegeta presenta un molde 3.0, un paso adelante al molde 2.0 que no ha actualizado SH Figuarts en mucho tiempo, y se nota. El trabajo de escultura es sólido en todo sentido. Presenta una anatomía definida, con musculatura marcada y buenas proporciones. Al ser esta figura una versión con daño de batalla, es en lo que más destaca, donde se ve un gran trabajo de esculpido en las venas de los brazos, así como las rasgaduras de la ropa y las múltiples cicatrices y marcas del combate, creando una sensación inmediata de tensión, orgullo y resistencia, reflejando el desgaste físico y emocional del personaje en plena confrontación. En cuanto a la pintura, está bien aplicada, sin errores ni marcas. Además, podemos ver que toda la figura tiene una aplicación mate uniforme, dándole un acabado premium y una muy buena absorción de la luz, con excepción de la parte de atrás, donde podemos ver que los joints brillan un poco, pero esta es una parte donde es muy común que no apliquen mate, ya que se caería rápidamente. Además, este trabajo de pintura realza las sombras del esculpido, permitiéndonos ver los detalles del esculpido que anteriormente mencionamos. Eso sí, hay que mencionar que hay una leve diferencia de tono entre el cuello y el pecho. Podemos ver que este es un poco más oscuro y este es un poquito más claro. Esto no daña por completo la experiencia, pero bajo ciertas condiciones de luz o fotos muy cercanas se puede llegar a notar. Finalmente, la figura en mano se siente sólida y con plásticos de buena calidad. No encontramos articulaciones flojas y todo se siente bien desde el primer contacto. Pasando a la escala, la figura presenta una altura bastante estándar dentro del formato 1:12. Encajando muy bien con otras figuras de Dragon Ball Z, mantiene una proporción coherente y bien integrada al lado de personajes como Goku, Gohan, Majin Buu o Trunks, sin romper la armonía visual del conjunto, contando con una altura de unos 15.5 centímetros aproximadamente para la escala 1:12 o 6 pulgadas. Continuando con los accesorios, Majin Vegeta viene en presentación de blister sencillo, en donde tenemos la figura, una cabellera adicional con efecto de aire, 4 pares de manos intercambiables además de los puños, la mano de su pose icónica de redención y una mano adicional con un agujero. Su efecto de poder con una base y 5 cambios de rostro con distintas expresiones. Un rostro lleno de determinación, un rostro enojado o expulsando ki, un rostro confiado o desafiante, un rostro con gesto de agotamiento y por supuesto el más clásico de Majin Vegeta, inspirado en los paneles del manga y el anime. Y es aquí donde Teca Custom, encargado de realizar las cabelleras y los rostros, nos sorprende. Las expresiones están bien esculpidas y logran capturar las matices emocionales del personaje, desde la arrogancia de su poder hasta las sombras de su sacrificio. Cada rostro transmite intención, conflicto y carácter. El esculpido es limpio, con buena aplicación de pintura, en especial en los ojos, las manchas de sangre y la icónica M en la frente. Todo se combina para reflejar la dualidad de Majin Vegeta, un guerrero orgulloso dividido entre el poder y la redención. Los rostros se ensamblan mediante un sistema en el que la cabellera se separa por completo del rostro. Esto es muy bueno ya que nos permite facilidad al montaje, así como para personalizarlo, tal como lo vimos en las cabelleras de Vegeta Daima. Aquí vemos que el sistema funciona por medio de este PEC, aquí se unen y de ahí a la figura. Me parece un sistema muy bueno que nos da libertad y que si está bien ejecutado, como es en el caso de estos rostros, se ve muy bien y mejor que en otras versiones de Vegeta. El único detalle que noté es que la M no está alineada con la entrada del cabello. Si trazáramos aquí una línea, esta M debería estar un poco más hacia la derecha de la pantalla. En cuanto al efecto de energía, se siente bien, se siente sólido. Tiene un agujero aquí para poner lo que sería esta parte de la base. Entra aquí con un poco de fuerza y hay que tener cuidado porque esta parte sí se siente que empieza a doblarse cuando hacemos la fuerza, entonces tener cuidado ahí. Y luego lo ponemos aquí, permitiéndonos este giro de acuerdo a las poses que hagamos. Me parece que este efecto de poder le dará un plus en el display. Es fácil de montar en la base y añade dinamismo a las poses más intensas. Y ya que es momento del swap,
Entra en escena Majin Vegeta San Diego Comic Con 2023, pero con las cabezas custom de Tonsen Toys. Vamos a comprobar si la cabeza de TK Custom es compatible con el cuerpo de Bandai, así como descubrir si la cabeza de Tonsen Toys es compatible con el cuerpo de Black Hole Toys y tenemos match perfecto. Entonces vamos primero con la cabeza de esta figura. Vamos a retirarla. Este es sencillo, tiene un pack sencillo de los moldes de las nuevas figuras. Y ahora con el cuerpo de Bandai y la cabeza de Tonsen Toys. Esta cabeza suele ser difícil de quitar por el diseño del joint hembra, así que va a aplicar calor en la pieza fuera de cámara. Bien, y después de aplicar calor por menos de 30 segundos, ya la pieza sale fácilmente. Entonces tomamos el cuerpo de Black Hole Toys y revisamos si entra. Está entrando con fuerza y tendríamos... No es match perfecto. Entra bien, pero queda suelta. Wow, se ve increíble. Eso sí, debido al diseño que le dio Tonsen Toys a estos rostros de Vegeta, combinado con el diseño del cuerpo de Black Hole Toys, tenemos un resultado mejor de lo esperado. Seguramente va en gustos, para algunos puede ser mejor, para otros no tanto, pero me parece que combinan muy bien. Sí hay una diferencia de tono en la piel, pero no es muy notoria. Destaco especialmente todo el esculpido de las venas en el rostro, combinan muy bien con el esculpido de las venas en el cuerpo. En el sentido estético tendríamos match perfecto, pero en el sentido técnico no tenemos match, ya que la cabeza queda suelta. Antes de continuar hice la prueba también con un pedazo de papel, pero en este caso no lo resuelve, así que nuestra mejor opción sería tener un joint customizado. Ahora vamos a la inversa, cuerpo de Majin Vegeta de la San Diego Comic Con 2023 con las cabezas de TK Custom. Aquí vemos las entradas y probamos. Sonido de match perfecto, aquí en este caso la cabeza no está floja, se mueve bien, tiene buen giro, no hay restricción, y al igual que ocurre con el cuerpo de Black Hole Toys y las cabezas de Tonsen Toys, tienen un buen match a nivel visual. Aquí tenemos el mismo caso. Además de tener un match técnico porque la cabeza funciona bien, también tenemos un match visual, ya que las proporciones de la cabeza visualmente combinan muy bien con las del cuerpo y es bastante sorprendente. Aquí lo vemos más al detalle, incluso los tonos de piel entre el cuello y la cara son similares, no se nota una gran diferencia y la estética del rostro combina muy bien con este cuerpo que no es tan grande, no es tan musculoso como el de Black Hole Toys. Un swap muy interesante que en mi opinión hace ver a este Vegeta mejor equilibrado. Y en este swap, ¿qué podemos decir de la cabeza original de Bandai? Si la ponemos al lado de la de TK Custom y al lado de la de Tonsen Toys, definitivamente no hay punto de comparación. En ese sentido podemos decir que Bandai necesita pronto actualizar su Majin Vegeta, porque las opciones Third Party lo están dejando atrás. Y ya que tenemos la figura original de la SH Figuarts de Majin Vegeta, vamos a probar el Vegeta de Black Hole Toys con el aura del Vegeta de Bandai. Entonces entra y wow, me parece que se ve muy bien. Otro match perfecto y le da un efecto aún más poderoso. Creo que esta combinación en el display es muy buena idea. ¿Y tú te animarías a hacer este upgrade o prefieres conservarlo tal como vino? Te leo en los comentarios. Ahora vamos con las articulaciones, un punto donde Black Hole Toys decidió tomar la delantera frente a otras versiones de Majin Vegeta, así que lo revisaremos rápidamente. Empezamos por el cuello, buen rango de movimiento y sin limitaciones. Puede mirar arriba para las poses volando y mirar abajo para poses más desafiantes, aunque aquí hay que tener cuidado que bote el rostro. Desde el hombro, el brazo puede girar 360 grados, sin ninguna restricción. No se sienten ruidos extraños o que requiera lubricación. Los brazos pueden elevarse a los 90 grados sin ninguna restricción. También tenemos giro de 360 grados en bíceps y tríceps, así como codos con doble articulación. Seguimos con la articulación de mariposa, que permite esta apertura de brazos, así como cruzar los puños. Tenemos un movimiento de torso que nos permite girar un poco, está limitado por estos cortes, pero pues está bien. Puede moverse para atrás y para adelante, no es muy amplio, pero existe. Y continuamos con la cintura, que esta puede girar 360 grados sin ninguna restricción, tampoco se siente algún ruido extraño, todo funciona correctamente. Continuamos con las piernas, que nos permite hacer un split de 180 grados, dándonos una amplitud total. El material de la pelvis, últimamente en otras figuras lo están haciendo en plástico blando, en este caso es de plástico duro, pero no limita la movilidad, permitiéndonos elevar la pierna más allá de los 90 grados, incluso más arriba. Las rodillas tienen doble articulación, tenemos giro de 360 grados en los pies, puede moverse para abajo y para arriba, y articula la punta del pie. En pantalla vemos que Majin Vegeta Black Hole Toys es la cuarta figura que reseñamos en el canal, la tercera del universo Dragon Ball y la primera third party aquí en Figment Collectors. Así que cuéntale a Figbot en los comentarios qué figura te gustaría ver en el próximo review, o quizás la de tu personaje favorito ya está en camino. Aquí es donde cruzamos líneas y nos vamos más allá del canon, algo que solo verás aquí en Figment Collectors, porque en esta sección no hay reglas, solo conexiones inesperadas.
Hoy frente a frente tenemos al príncipe Majin Vegeta de Dragon Ball Z y al imparable Venom del universo de Spider-Man. Dos personajes marcados por una transformación, que no fue poder, fue rendición. Rendición al orgullo, al rencor o a ese deseo profundo de no quedar atrás. Vegeta se deja poseer por Babidi no porque necesite fuerza, sino porque en el fondo quiere probar que aún es el más fuerte. Venom nace de la rabia de Eddie Brock, que al unirse al simbionte encuentra una forma de ser más temido, más salvaje, más vengativo. Ambos abrazan su oscuridad, creyendo que los hará libres, pero esa oscuridad no libera, devora. Vegeta encuentra redención al final, al sacrificarse por su familia. Venom, en su mejor versión, también aprende a elegir, a convivir con su dualidad. Y juntos nos recuerdan que el poder real no es destruir, sino decidir quién eres, incluso en tus momentos más oscuros. Porque aquí no solo coleccionamos figuras, coleccionamos redención, contradicción y cicatrices. Y eso es ir más allá del canon. Ese es nuestro efecto Figment. Y después de revisar cada detalle, llegamos a las conclusiones. Queda claro que este Majin Vegeta de Black Hole Toys, en colaboración con TK Custom, no es solo una figura third party más. La escultura, el sombreado y los detalles en el rostro transmiten dolor, orgullo y determinación, sin caer en lo exagerado. Y si sumamos el Battle Damage, se logra una figura que se siente más viva que muchas otras oficiales. Tiene detalles menores, como el tono desigual entre el cuello y el pecho o la compatibilidad no ideal con piezas custom, pero lo que ofrece lo entrega muy bien. Es una figura innovadora en muchos puntos, que ofrece variedad a los coleccionistas, especialmente de un personaje tan querido por los fans de Dragon Ball Z. Por todo lo que ofrece, calidad, precio, características, no solo lo recomiendo, es una figura que para muchos ya supera a la oficial. ¿Y tú vas a incluir esta versión de Majin Vegeta a tu colección? ¿O prefieres quedarte con la oficial de Bandai? Si te gustó esta figura y piensas adquirirla, te dejo el link a mi tienda de confianza de AliExpress en comentario fijo. Si llegas hasta aquí, saluda a Flickbot en los comentarios con tu emoji favorito, que siempre está analizando niveles de ki y comparando escalas. Dale like si te gustó el video, suscríbete a Figment Collectors y activa la campana para seguir descubriendo figuras que no solo se exhiben, también cuentan su historia.